Arrancamos la sesión del día de hoy. En esta sesión lo que nosotros vamos a realizar, ¿sí?, es la continuación. ¿Ya? Vamos a hacer la continuación. Disculpen, quiero un buen tono. ¿Ya? Entonces, estamos con la continuación del modelo de Koshimura. ¿Sí? La continuación del modelo de Koshimura de caída de la tasa de ganancia. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a elaborar en esta sesión, sobre todo, ¿ya?, es una revisión ya de la parte final de este modelo. Y recordemos, ¿no?, que este es un modelo adaptado que se ha construido de mi parte con el objetivo de justamente explicar estas clases, ¿sí? Entonces, no es exactamente lo que decía Koshimura, sino una adaptación que yo he construido para poder entender el argumento central de Koshimura. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la sesión de hoy? Y con esto vamos a cerrar el modelo. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es el efecto de la competencia intracapitalista sobre las tasas de ganancia. ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser nuestro objetivo. El día de hoy vamos a enfocarnos en entender mejor cuál va a ser el efecto de la competencia intracapitalista sobre las tasas de ganancia, ¿ya? Entonces, para responder esta pregunta, vamos muy rápidamente a recordar lo que hemos discutido hasta ahora sobre competencia capitalista, ¿ya? Entonces, recordemos que por un lado teníamos la competencia intercapitalista, ¿sí? Entonces, nosotros ya hemos hablado de la competencia intercapitalista. Ejemplo de ello es sobre todo el modelo de Harris de los sectores, ¿sí? Modelo de Harris sobre los sectores. Y en esos modelos nosotros planteábamos que teníamos capitalistas de diferentes sectores, ¿ya?, capitalistas de diferentes sectores, y estos capitalistas de diferentes sectores competían unos con otros, especialmente a través del movimiento de capitales. ¿Sí? Movimiento de capitales. ¿Y qué es lo que buscaba el movimiento de capitales? El movimiento de capitales tendía a presionar a que la tasa de ganancia, por ejemplo, del sector de medios de producción, se iguale a la tasa de ganancia del sector de medios de consumo y todo se igualaba a una tasa de ganancia promedio. ¿Okay? Entonces, digamos que ese era el punto clave de la competencia intercapitalista, ¿ya? Capitalistas de diferentes sectores, ¿sí? Y estos capitalistas de diferentes sectores, a través del movimiento de capitales, compiten y llevan o presionan a que se dé una igualdad en la tasa de ganancia. Obviamente que aquí los capitalistas producen mercancías diferentes. Capitalistas que producen, o que venden, mejor dicho, que venden mercancías diferentes. ¿Ok? Entonces, eso nosotros hemos visto, por ejemplo, repito una vez más, en el modelo de Harris. Entonces, en el modelo de Harris existía esta tendencia, ¿no? En contrapartida a la competencia intercapitalista, hemos hablado de la competencia intracapitalista, ¿sí?, que es lo que nos ha tomado estas sesiones, la competencia intracapitalista, como justamente lo plantea Koshimura, ¿sí?, en su ejemplo, que creo que es del 75, y que obviamente estamos adaptándole para, de ejemplo, pasarle a modelo, ¿sí? Entonces, la competencia intracapitalista, recuerden por favor, es en cambio la competencia entre capitalistas de un mismo sector. ¿Sí? Capitalistas de un mismo sector, o si se quiere, capitalistas que venden la misma mercancía. Venden la misma mercancía. ¿Sí? Y estos capitalistas que venden la misma mercancía, al entrar en competencia, presionan, en cambio, ¿a qué cosa? Presionan a que los precios sean todos iguales a precio promedio, o sea, se igualan precios. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esa es la gran diferencia entre los dos tipos de competencia. En la intercapitalista se igualan tasas de ganancia, ¿ya?, porque hay movimiento de capitales de un sector a otro. En cambio, en la competencia intracapitalista, los capitalistas venden la misma mercancía y lo que se da es, en cambio, una igualdad de precios, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos, en el modelo de Koshimura, planteado, y hagámoslo como una suerte de recordatorio muy rápido, ¿no? Habíamos planteado un escenario, ¿no? Decíamos que, bueno, en nuestro ejemplo teníamos empresas, ¿sí? Recuerden que teníamos la empresa 1 y la empresa 2, ¿no? Teníamos estas dos empresas, la empresa 1 y la empresa 2. ¿Qué sucedía con cada empresa? Bueno, sabemos nosotros, bueno, creo que hace falta hacer la línea.
más indirecto, ¿no? Sabíamos, por ejemplo, que la productividad laboral de la empresa 1 es mayor a la productividad laboral de la empresa 2. De eso ya lo hemos dicho varias veces en nuestras clases. También habíamos asumido que la productividad de la máquina utilizada en la empresa 1 es mayor a la productividad de la máquina utilizada en la empresa 2. Y también habíamos dicho que la empresa 1 se encuentra más mecanizada que la empresa 2. ¿Ok? En pocas palabras, todos estos supuestos llevaban a plantear que la empresa 1, ¿sí? La empresa 1 es más productiva y eficiente que la 2. ¿Sí? Es más productiva y eficiente que la 2. Entonces nosotros para construir el modelo de Koshimura habíamos empezado con este supuesto, ¿no? Que ya lo hemos visto varias veces. ¿Para qué nosotros habíamos construido este supuesto? Para anotar algunos resultados bien peculiares. Es decir, aceptando este supuesto, surgían dos situaciones. Entonces, la primera situación que surgía es cuando no hay competencia intracapitalista, ¿no? Entonces, cuando no hay competencia intra, ¿qué sucedía? Entonces, cuando no hay competencia intra acá, teníamos un resultado que era bien paradójico, ¿no? El resultado bien paradójico que ya demostramos en su momento es que la tasa de ganancia de la empresa 2, que es la más ineficiente y la menos productiva, resultaba ser más alta que la tasa de ganancia de la empresa 1, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado también teníamos que el precio directo al que vende la empresa 2 su mercancía era mayor al precio directo que vende la mercancía de la empresa 1, ¿ya? Recordando que el precio directo de cualquier empresa, ¿sí? Desde el precio directo. Y si quieren, vamos a decir que este precio directo es directamente proporcional, por eso es directo, no directamente proporcional, a la fuerza de trabajo necesaria para producir la mercancía. A la fuerza de trabajo necesaria para volver a producir la mercancía. ¿Ya? Vamos un poquito. Para volver a producir la mercancía. Producir la mercancía. ¿Ok? Entonces, esta intuición de precio directo hoy va a ser muy importante. ¿Sí? Entonces, por eso la estoy apuntando. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en un mundo en donde la empresa 2 requiere más esfuerzo para producir la mercancía, más fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces el precio directo, o sea, el que refleja ese esfuerzo, tiene que ser necesariamente un precio más alto que el precio de la mercancía 1, que en cambio es el precio de una empresa, de la mercancía que es vendida por una empresa que logra ser más eficiente. Entonces, esa eficiencia significa, sin embargo, que la mercancía se vende a un precio mucho más bajo. ¿Ya? Si es que el precio obviamente reflejara fielmente el esfuerzo requerido para la producción a través de fuerza de trabajo. ¿Ya? Sin embargo, nosotros lo que habíamos analizado no es el caso sin competencia, o bueno, sí lo analizamos en un inicio, pero solo para hacer contraste con el caso que realmente nos interesa. El caso cuando sí existe competencia intracapitalista. Entonces, ¿qué sucede en cambio cuando sí tenemos competencia intracapitalista? No, esto ya lo hemos visto en sesiones pasadas, pero vale la pena recordarlo. Cuando tenemos competencia intracapitalista, lo que termina sucediendo es que la tasa de ganancia de la empresa más ineficiente, la P2, pero ahora le ponemos prima, recuerden que la prima significaba que había competencia, pasa a ser menor a la tasa de ganancia que tiene, perdón, la empresa 1. Entonces la empresa más eficiente obtiene más ganancia en tasa que la empresa 2. A la vez los precios se nivelan a un precio promedio, ya no existe el precio directo, ¿sí? Y sucedía un fenómeno bien peculiar. Nosotros teníamos que S1' menos S1, ¿sí? Era igual a menos S2' menos S2. ¿Qué significaba esto? Significaba, recordemos, que la ganancia que obtiene la empresa 1 con competencia intracapitalista, ¿sí? Menos la ganancia original sin competencia, esto otorgaba a la empresa 1 una ganancia extraordinaria. ¿Sí? Ganancia extraordinaria. Esta ganancia extraordinaria resultaba ser igual al negativo, entre comillas, de la pérdida extraordinaria que en cambio sufría la empresa 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué queríamos decir con esto? Que la competencia intracapitalista provocaba que la empresa más eficiente obtenga una ganancia extraordinaria, pero esa ganancia extraordinaria surge precisamente por la pérdida extraordinaria que enfrenta en cambio la empresa más ineficiente. O dicho en otros términos, la empresa más eficiente extrae ganancias de la empresa más ineficiente. ¿Ya? Esto podría llevarnos a pensar que, bueno, entonces, ¿será que la empresa 2 quiebra? Y esto incluso nos daba ya pautas para pensar en una posible internacionalización del enfoque que estamos estudiando, ¿no? A través de ver a la empresa más eficiente como los centros capitalistas y a la más ineficiente como la periferia.
Ya, entonces había esa posibilidad, ¿sí? Que de hecho mencionamos en algún momento. Y de paso nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasa con la empresa 2 que tiene la pérdida extraordinaria? Pues pasaba lo siguiente. Sucedía que pese a esta pérdida, ¿sí? Si la tasa de explotación, ya, entonces recordemos que era la tasa de explotación. La tasa de explotación nos indicaba cuánto para los capitalistas versus cuánto para los trabajadores, ¿no? Pero en precios directos, ¿no? Esto se supone que está medido en precios directos. ¿No? Entonces la tasa de explotación estaba representada por esta letra, ¿no? Epsilon promedio. Y si este epsilon promedio, que recuerden que era igual a SI sobre BI, sin coma, sin primas, perdón, o sea, es básicamente los montos en dinero que representan fielmente a la fuerza de trabajo, entonces si se subía a esto lo suficiente, si la tasa de explotación sube lo suficiente, entonces, ¿qué podíamos demostrar? Y de hecho ya demostramos. Se supone que si esta tasa sube lo suficiente, entonces, bueno, la empresa 2, sí, tiene una tasa de ganancia menor que la empresa 1, pero ambas obtienen una tasa de ganancia positiva. ¿Sí? Eso ya demostramos en sesiones pasadas, que si aumentamos como capitalistas la tasa de explotación lo suficiente, entonces incluso los capitalistas o los empresarios con empresas más ineficientes igualmente ganan, ¿sí? Porque están cargando la pérdida extraordinaria a los trabajadores, ¿ya? Esto incluso también desde un enfoque más centro-periferia podría servir en un futuro para hablar de la sobreexplotación laboral. ¿Por qué en la periferia existen trabajadores que sufren de la llamada sobreexplotación, lo que llamaba Rui Mauro Marini? Que básicamente es esta idea de que a los trabajadores se les paga muy por debajo del salario adecuado para cubrir el valor de la fuerza de trabajo. ¿Cuál era ese salario adecuado? Subsistencia individual, subsistencia familiar, condiciones histórico-morales y también estos gastos de capacitación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, todo esto ya lo hemos analizado. Entonces, a partir de todo lo que ya hemos analizado, pasemos ahora a plantearnos la siguiente interrogante, ¿ya? Que ya va a empezar a atar con el tema que nos interesa el día de hoy. ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede con las tasas de ganancia en el tiempo, ¿no? En estas condiciones. Entonces ya tenemos condiciones de competencia intercapitalista. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con las tasas de ganancia en el tiempo en estas condiciones? Y para responder esta pregunta podemos plantearnos una pregunta auxiliar que va a sugerir lo siguiente. Aquí, ¿cuál es la empresa que tiene más presión actual? La empresa 2, ¿sí? Entonces, vamos a plantearnos esta pregunta. ¿Qué hace la empresa 2? ¿Sí? ¿Qué hace la empresa 2? Que recordemos, es la que obtiene la tasa de ganancia más baja, ¿sí? Ya con competencia. Entonces, en circunstancias de competencia intercapitalista, en la competencia intracapitalista. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa 2 en estas condiciones de competencia intracapitalista? ¿Ya? Y pensemos, la empresa 2 es la que recibe la tasa de ganancia más baja. ¿Sí? La tasa de ganancia más baja. Y esa tasa de ganancia más baja para la empresa 2 es una presión. Entonces aquí nosotros podemos hacer un apunte muy importante. De hecho, es clave para lo que vamos a hacer en esta parte del modelo, ¿no? Este es un elemento clave, ¿ya? Entonces, ¿cuál es este elemento clave? El elemento clave que quiero dejar apuntando aquí es que la competencia intracapitalista, ¿sí? La competencia intraca, por todo lo que ya hemos dicho, crea la presión, ¿sí? O sea, así directo, crea una presión, ¿ya? Crea la presión para que la empresa 2, ¿ya? Para que la empresa 2, ¿qué debe buscar la empresa 2? Pensemos, la empresa 2 es la que tiene la tasa de ganancia más baja porque la empresa 1 es más eficiente y le logra sacar ganancias, le logra extraer ganancias. Entonces, hay presión para que la empresa 2 busque mejorar sus fuerzas productivas, ¿sí? Busque mejorar sus fuerzas productivas. Esa mejora de las fuerzas productivas significa sobre todo buscar una mayor productividad, un incremento de la productividad. ¿Ya? Entonces queremos ver en la empresa 2 o la empresa 2 quiere ver un aumento en su productividad. ¿Para qué? ¿Para qué quiere mejorar la productividad? Para, ¿sí? Bueno, y así, entonces, una vez que mejora las fuerzas productivas, buscaría, y así busca intentar, y sería intentar, ¿no? Porque no necesariamente lo logra, pero al menos intentar alcanzar la tasa de ganancia de la empresa 1. Intentar alcanzar la tasa de ganancia
de la empresa 1. Tasa de ganancia de la empresa 1. ¿Ya? Ok, entonces esa es una presión, ¿no?, que surge en la empresa 2. Debe mejorar su productividad para tratar de alcanzar la tasa de ganancia que ya tiene la empresa 1, ¿sí? Y eso obviamente implica evitar la pérdida extraordinaria. ¿Ok? Entonces este es un punto clave, ¿no? La empresa 2 tiene esta presión. Está buscando de alguna manera evitar la pérdida extraordinaria para que de esa manera se pueda alcanzar un poco la tasa de ganancia de la empresa 2, perdón, de la empresa 1. ¿Sí? Eso va por parte de esta empresa, de la empresa 2. En cambio, ¿qué sucede por parte de la empresa 1, ¿no? Entonces, esta reacción, ¿no? Esta reacción, esta posible reacción, de la empresa, ¿sí? Disculpe, de la empresa 2. ¿Ya? Entonces, esta posible reacción de la empresa 2, discúlpenme, algo pasó, un segundo. Ya, disculpen, se congeló la pantalla un segundo, la mía. Bueno, entonces digamos, ya esta posible reacción de la empresa 2, ¿ya? Presiona, vuelve a generar presión, ¿no? Entonces, ¿a quién presiona? A la empresa 1. Presiona a la empresa 1 también a mejorar sus fuerzas productivas. Si es que la empresa 1 quiere sostener sus ganancias extraordinarias, ¿sí? Mejorar sus fuerzas productivas para sostener su ganancia extraordinaria. Entonces aquí podemos notar, colegas, este movimiento, ¿no? Este movimiento en ambos sentidos. Por el lado de la empresa 1 hay una presión, ¿ya? De hecho, podemos incluso graficarlo, pues, así, muy rápidamente, ¿no? Pensemos que tenemos dos empresas. Entonces aquí tenemos la empresa 1 y pensemos que acá en cambio tenemos la empresa 2, ¿ya? Ambas usan la misma máquina, pero sabemos que la empresa 1 es más eficiente, más productiva que la empresa 2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Lo que está pasando es que por la competencia intracapitalista, la empresa 1 logra extraer ganancias a la empresa 2. Esa es S1' menos S1, ¿ya? Que obviamente para la empresa 2 se ve como una pérdida, menos S2' menos S2, ¿sí? Entonces, tenemos ese movimiento. La empresa 1 está extrayendo ganancias de la empresa 2 a través de la competencia intracapitalista. ¿Por qué lo logra? Perdón, porque la empresa 1 es más productiva, ¿verdad? Y es más eficiente. Tienen la misma máquina, pero la empresa 1 usa mejor la máquina, está más mecanizada, etc. ¿Sí? Entonces, esto se puede decir que está pasando digamos, en un periodo T, ¿ya? Por poner solo un ejemplo, esto es en el año T, o en el periodo T. En un siguiente periodo T más 1, por ponerlo el caso, ¿qué va a buscar la empresa 2? La empresa 2 no se va a quedar de brazos cruzados, sino que viendo lo que hace la empresa 1, la empresa 2 puede tratar también de ser más productiva y ser más eficiente, ¿ya? Mecanizarse más tal vez, ya vamos a ver eso. Entonces, ¿para qué? Para tratar de recuperar algo de las pérdidas que está sufriendo al competir con la empresa 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que este sería un movimiento que se vería en T más 1. Pero, ¿qué va a pasar eso en un, entre comillas, T más 2? No es tan así, ¿no? No es tan esquemático, no es T más 1, sino solo estoy planteando como ejemplo, para visualizar el proceso. Entonces, ¿qué significa después este camino en T más 2? En T más 2, la empresa 1 va a decir, no, pues yo tengo que mantener mis ganancias extraordinarias y tengo que subir todavía más la productividad y la eficiencia, ¿sí? Esto en T más 2. Y así se podría pensar que se mantiene el proceso de competencia intracapitalista, es decir, una empresa contra la otra disputándose más productividad, más eficiencia para lograr una mejor posición en el mercado, extrayéndole ganancias a su competidor. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, es una situación de competencia entre dos empresas capitalistas en donde obviamente las pérdidas extraordinarias, ya sabemos, se les terminan cargando a los trabajadores, ¿no? Entonces hay que aumentar la explotación si es que queremos evitar que los trabajadores, que la empresa 2 sobre todo quiebre, ¿no? Entonces, si la empresa 2 no quiere quebrar, tiene que estar continuamente aumentando la tasa de explotación. Ok, entonces tenemos este proceso, que dicho sea de paso, entre paréntesis, ¿no? Este es un asterisco bien, entre paréntesis nada más. Esto para quienes gusten, o para mí mismo en un futuro, quién sabe, yo mismo vuelvo a ver estos videos,
De hecho, para serles franco, a veces pienso que yo seré el único que va a ver de nuevo todos los videos, pero no importa. Eh, no lo sé, no lo sé. Lo cierto es que creo yo que este proceso de competencia entre ambas empresas podría ser modelizado más adelante a través de teoría de juegos. ¿Sí? Teoría de juegos dinámicos o juegos evolutivos, dependiendo de cómo lo hayan visto ustedes, ¿no? Pero esto solamente lo dejo como una posibilidad, ¿no? Es decir, tenemos al menos dos empresas, la empresa 1 y la empresa 2 compitiendo, y la competencia entre estas dos empresas lleva a un resultado. ¿Ya? Entonces uno podría plantearlo esto en términos de teoría de juegos, sería muy interesante, ¿no? Ponerles a competir a estas dos empresas en ese ambiente de teoría de juegos, en términos dinámicos, evolutivos, y ver cuál puede ser el posible comportamiento, ¿no? No lo vamos a hacer en esta clase, obviamente, pero lo dejo planteado, sobre todo para efectos de que, bueno, por ahí a alguien le nazca la curiosidad o a mí mismo le surja la curiosidad, ¿no? La idea es que en todos los casos vayamos mejorando nuestra comprensión de cómo funciona el capitalismo. Pero bueno, entonces podría haber teoría de juegos dinámicos, voy a poner como pregunta, ¿no? Teoría de juegos dinámicos para la competencia intracapitalista. Ya existen cosas parecidas. Existen cosas parecidas. Por ejemplo, cuando se estudian monopolios, perdón, oligopolios, el estudio de oligopolios a veces se hace a través de teoría de juegos, ¿no? Entonces tienen los típicos oligopolios, pero no voy a entrar en esa discusión ahorita, ¿no? Porque obviamente eso ya se sale de nuestro tema. Pero bueno, sigamos. Entonces, entendiendo ya todo este contexto que he planteado, pasemos a bajar estas intuiciones al modelo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer que todas estas intuiciones que he planteado aquí pasen al modelo. ¿Ya? Entonces voy a construir una nueva lámina. Voy a hacer la lámina B. Y en la lámina B, ¿qué vamos a hacer? Para plantear todo lo que nosotros, todas estas intuiciones que hemos planteado en nuestra discusión, vamos a incluir en el modelo unos supuestos adicionales. ¿Ya? Nos vamos a plantear en el modelo unos supuestos adicionales para que de esta manera podamos representar esta intuición que estamos teniendo ahora, ¿no? Esta intuición de que, bueno, los capitalistas están compitiendo y buscan mejorar su productividad, etc. ¿Ya? Entonces, el primer supuesto que vamos a incluir, que vamos a llamar el supuesto 7, va a decir lo siguiente, ¿no? Entonces, en el supuesto 7 asumimos que la productividad laboral, sí recuerden que es la que realmente nos interesa, ¿no? La productividad laboral. La productividad laboral en este caso sería QI, ¿no? Entonces, asumimos que la productividad laboral depende, al menos, ¿de qué va a depender? De dos aspectos, ¿ya? De dos aspectos. Dos aspectos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los aspectos que definen la productividad laboral? Entonces, eso lo vamos a poner como dos supuestos dentro del gran supuesto, ¿no? Entonces, si quieren, aquí estaría el 7A. Vamos a plantear el supuesto 7A. ¿Y cuál va a ser el supuesto 7A? Bueno, vamos a suponer que si aumenta la mecanización, ¿okay? Si aumenta la mecanización, o sea, en pocas palabras, si se incrementa ahí, entonces va a aumentar la productividad. Y va a aumentar la productividad, eso significa que aumente QI, y todo lo que no se menciona aquí será ceteris paribus. ¿Ok? O sea, asumimos que todo lo demás se mantiene constante. Bien, entonces, ¿qué estamos tratando de decir con esta primera idea? Bien, por más máquinas que existan para cada hora de trabajo, se asumirá que esas máquinas adicionales facilitan la posibilidad de que los trabajadores produzcan más unidades en cada hora. ¿Ok? Esa será la primera idea. Ya vamos a reflexionar un poco de los problemas que tiene esa idea, pero primero planteemos el otro supuesto a la vez. El supuesto 7D, en cambio, ¿ya? Va a sugerir que si aumentamos la intensidad del trabajo, ¿ya? ¿Qué va a ser la intensidad del trabajo? Y entonces vamos a llamar a la intensidad del trabajo la epsilon, ¿no? Vamos a poner esta epsilon, ¿sí? Epsilon. Si esta epsilon sube, entonces aumenta también la productividad. Y reitero, se histórico, ¿no? Productividad. QI. Ya, entonces, ¿qué queremos decir por epsilon? Epsilon iba a ser una nueva variable. Esta es básicamente la intensidad laboral o la intensidad del trabajo. ¿Qué queremos decir por intensidad de trabajo? Es básicamente el uso de fuerza de trabajo, o sea, el uso de las capacidades físicas y mentales de cada persona al trabajar, ¿no?
Entonces, el uso de fuerza de trabajo en cada hora efectivamente trabajada. ¿De acuerdo? Efectivamente trabajada. Entonces, pensemos. Una persona trabaja, por decirlo, 8 horas. En esas 8 horas, en cada hora de esas 8, esta persona está haciendo un uso de fuerza de trabajo, que puede ser mayor o menor, depende de muchas circunstancias. ¿Sí? Entonces, a eso le llamamos la intensidad del trabajo, ¿ya? Solamente por poner un ejemplo, ¿ya? Por poner un ejemplo ilustrativo, no digo que así se mida, ¿ya? Pero por poner un ejemplo, podemos decir que aquí tenemos calorías por hora, ¿ya? Solo para poner un ejemplo. Entonces, eh, en una hora pueden quemar, digamos, 100 calorías haciendo un esfuerzo, trabajando. O podrían aplicar el doble, 200 calorías en la misma hora. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir con esto? Lo que estamos tratando de decir es que si ustedes en cada hora trabajan con más intensidad, tiene sentido asumir que su productividad por hora, que es Q, aumente. O sea, si trabajan con más ritmo, con más intensidad, con ritmo acelerado, es de esperar que produzcan más unidades en esa hora de trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a representar todas estas ideas? Lo vamos a hacer de una forma que a mí no me gusta mucho, pero hay que ser muy francos. Lo que voy a asumir ahorita es esto. Vamos a asumir una función de producción. ¿Sí? Vamos a asumir que existe una función de producción para cada empresa. ¿Ya? Para cada empresa. Vamos a asumir que cada empresa tiene una función de producción y aparte de eso vamos a asumir que esta función se da por hora de trabajo. ¿Sí? Entonces vamos a definir cómo la producción, pero por hora de trabajo. ¿Ok? ¿Qué es una función de producción? Ya esto más o menos viene de sus clases de micro y macroeconomía, pero bueno, la función de producción se entiende que es una función que me indica la cantidad máxima de unidades que se pueden producir cuando combinamos fuerza de trabajo y medios de producción, ¿ya? Usando un poco el lenguaje marxista más que el lenguaje convencional. En pocas palabras, ¿qué vamos a asumir? Que la productividad QI es una función y esto es para indicar que es la función de la empresa I, ¿no? Una función I que depende de la mecanización y que depende de esta intensidad laboral. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea? La idea es que si crece la intensidad, pero, bueno, empecemos con la mecanización. Si crece la mecanización, o sea, la parcial de esta productividad con respecto a la mecanización, vamos a asumir que es positiva. Esta es la forma de decir, se aumenta I, entonces crece QI. Y a la vez vamos a asumir que también la parcial de QI con respecto a epsilon I es positiva. O sea, si crece la intensidad, también crece la productividad. ¿Sí? Entonces, la primera idea, ¿cuál es? Más máquinas por hora permiten producir más unidades por hora. Y la otra idea, ¿cuál es? Que si nosotros tenemos más intensidad por hora de trabajo, se esperaría que se produzcan más unidades. ¿Ya? Entonces, digamos que ese es el efecto esperado, ¿no? Bien, entonces aquí ustedes pueden ver que tenemos dos supuestos justamente 7A y 7B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Tratar de insertar estos supuestos en el modelo que vamos a construir, ¿ya? Entonces, para insertar estos supuestos, vamos a usar una función de producción concreta. Ya vamos a usar una función de producción bien específica y vamos a usar una función de producción de estilo Cobb-Douglas. ¿Ya? Esto es bien neoclásico. Esto es bien neoclásico. Pero bueno, es la forma más fácil de sacar el argumento que queremos porque no tenemos mucho tiempo para ver otras funciones de producción o incluso hacer algo más sofisticado, pero ya voy a anotar algo al respecto. Entonces, la función de producción que vamos a usar para estos fines es la siguiente. Vamos a usar QI igual a epsilon a la alfa por AI a la 1 menos alfa, epsilon I, ¿no? Donde alfa es un exponente, ¿no? Y para quienes recuerdan el uso de la función Cobb-Douglas, alfa es básicamente una elasticidad. Si es una elasticidad, de hecho anotemos si quieren alfa, es una elasticidad, producción, intensidad. ¿Qué queremos decir con elasticidad, producción, intensidad? Significa que si aumentamos la intensidad en 1%, ¿de acuerdo? Entonces la producción crece en alfa por ciento. ¿Ya? Entonces eso significa alfa. Alfa es la elasticidad, ¿sí? La elasticidad, producción, intensidad. O sea, si la intensidad crece 1%, la producción crece en alfa por ciento. Y 1 menos alfa, obviamente, entonces va a ser, 1 menos alfa, va a ser la elasticidad, producción, mecanización. Y la intuición es la misma. Si la mecanización crece 1%, ¿sí?
Si la mecanización crece 1%, la producción crece 1 menos alfa por ciento. ¿Ya? Pues aquí ya hay un supuesto de entrada. Vamos a asumir algo que se llama rendimientos constantes de escala. Es decir, alfa más 1 menos alfa da 1. ¿Sí? Cuando sumo estos exponentes da 1. No quiero entrar en esos detalles. Por el momento estoy asumiendo eso exclusivamente para que la matemática se simplifique la mayor cantidad de pasos se simplifique. ¿Sí? Ese es el objetivo. Caso contrario, tendremos que trabajar con funciones un poco más complejas, lo cual no es tampoco un problema, sino que simplemente se necesita pensar esto en términos más simples para sacar rápido el argumento, ¿no? Si se quiere, se puede trabajar en argumentos en formas más sofisticadas, no hay ningún problema. Y de hecho, yo mismo voy a hacer aquí una crítica muy rápida, ¿no? Y la crítica que voy a hacer es que el uso de una función de producción ya plantea problemas, ¿sí? Y entre esos problemas viene sobre todo algún problema que lo planteó en su momento la economista Joan Robinson, ¿sí? Joan Robinson, que obviamente viendo este modelo y sobre todo viendo el uso de la función de producción, seguramente no creo que esté enojada, no estaría fastidiada diciendo que por qué usamos una función de producción, ¿no? Eh, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es la medida que está acá, la A. ¿En qué unidades mido las máquinas que entran en la función de producción? La ventaja, entre comillas, de nuestro modelo es que de entrada asumimos que hay una sola máquina, ¿sí? Entonces, digamos que eso nos salva en cierta manera del problema de que tengamos varias máquinas y no sepamos cómo juntarlas en una sola magnitud, el capital, ¿ya? El famoso capital. Entonces, nosotros estábamos asumiendo que hay una sola máquina y para cada máquina hay una sola función de producción, ¿ok? De esa manera tratamos un poco de evitarnos el famoso problema que surgió, bueno, famoso pero que casi no se estudia en muchos lados, el famoso problema de la controversia del capital o la controversia de los Cambridge, ¿ya? Controversia de los Cambridge. Entonces, yo personalmente creo que en este modelo de Koshimura se podría incorporar algunas ideas de la controversia de los Cambridge y en particular se podrían incluir algunos aportes de Piero Sraffa, ¿sí? Piero Sraffa, que escribió un libro en los años 60 llamado Producción de Mercancías por medio de mercancías, donde él le da durísimo al concepto de capital. O sea, él básicamente dice que el concepto de capital no es viable en la función de producción, sobre todo el concepto de capital, pensando que el capital es una sola unidad independiente de los precios y la distribución. O sea, ¿en qué unidades medimos el capital, básicamente? ¿Ya? Según Piero Sraffa, no se puede medir en una magnitud agregada el capital sin tomar en cuenta precios y distribución. Y eso nos jode la función de producción. ¿Ya? No hay tiempo, penosamente, para entrar en este detalle de la discusión, ¿ya? Pero quiero dejar esa intuición. Yo creo que se puede, en un modelo más completo, plantear un esquema al estilo de Sraffa y en ese esquema volver a analizar la competencia intracapitalista. El problema es que Sraffa tiene un esquema que más bien es intercapitalista, o sea, de diferentes sectores. Pero tal vez se podría hacer algo con sectores, empresas del mismo sector y tratar de ver cómo nos quitamos encima la idea de función de producción, aunque Sraffa asume una producción de coeficientes fijos o producción de un tier. Pero bueno, esos son temas ya avanzados que por ahora no vamos a incorporar. Lo único que digo es que esto podría ser un análisis futuro, ¿ya? Para mejorar el modelo. Pero nosotros nos vamos a quedar con esta versión más simple de que tenemos una función de producción, ¿sí? Y por cierto, aclarar que alfa se encuentra entre 0 y 1, ¿ya? ¿Sí? Alfa I, ¿no? Porque este alfa depende de cada empresa. Alfa I. ¿Sí? Recuerden que hay dos empresas, I igual 1, 2. ¿Ya? Ok, entonces vamos a usar esta función de producción Cobb-Douglas para simplificarnos la vida y ver qué nos lleva, a qué resultado nos lleva esto. ¿Ya? Entonces ese es el supuesto 7. El siguiente supuesto que vamos a plantear es el supuesto 8. El supuesto 8 tiene que ver, en cambio, con una... Vamos a tratar de aproximarnos. ¿Sí? Nos aproximamos a la teoría del valor trabajo. Teoría del valor trabajo. ¿Sí? Y obviamente estamos refiriéndonos a la teoría del valor trabajo de Marx, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo nos vamos a acercar a la teoría del valor trabajo? ¿Cómo vamos a tratar de incluir la teoría del valor trabajo aquí? ¿Ok? Entonces vamos a hacer algo muy, muy básico, ¿ya? Entonces vamos a incorporar igual dos supuestos, el 8A y el 8B. Entonces, ¿qué va a decir el supuesto 8A? Recordemos primero algo, ¿no? Vamos a mojar esto un poquito abajo. Entonces nos aproximamos a la teoría del valor trabajo recordando, si ponemos eso, ¿no? Recordando que los precios directos, ¿ya? Recordando que los precios directos son directamente proporcionales, ¿sí? Directamente
inversamente proporcionales a la fuerza de trabajo que, en promedio, la sociedad necesita para producir las mercancías. Necesita para producir las mercancías. Es decir, si nosotros vamos a tratar de incorporar la teoría del trabajo en el modelo, debemos hacerlo a través de los precios directos, ¿sí? Porque son los que en promedio representan la fuerza de trabajo que la sociedad necesita para volver a producir las mercancías. ¿Ya? Entonces, ese detalle es importante, ¿no? O sea, los supuestos que vamos a construir ahora son sobre los precios directos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a asumir sobre los precios directos? Ya vamos a asumir lo siguiente. Por si acaso no se olviden que los precios directos no son mi invención, son una propuesta conceptual de Edward Shape, que me parece que está bastante bien fundamentada, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos que nosotros vamos a incluir aquí? ¿Ya? Entonces, son supuestos, reitero, que van a aplicarse a los precios directos. Recordando que los precios directos son los que nos dicen cuánto esfuerzo en promedio requirió la sociedad para producir la mercancía, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a plantear? No, aquí me estoy comiendo marcha, disculpa. Ya. Entonces, ¿qué vamos a plantear sobre los precios directos? ¿Ya? Entonces, el supuesto 8A van a ser bien intuitivos, ¿no? No van a ser supuestos que los vamos a poner de forma muy rigurosa, sino más bien intuitiva, ¿ya? Entonces, primero, eh, si nosotros asumimos esto, o sea, asumimos que los precios directos sí reflejan la fuerza de trabajo necesaria para producir la mercancía, entonces, si aumenta la intensidad del trabajo, ¿verdad? Pensemos esto, si aumenta la intensidad del trabajo, ceteris paribus, y no pasara nada más, o sea, solo aumenta la intensidad del trabajo y nada más, ¿qué deberíamos esperar que pase con el esfuerzo, la fuerza de trabajo necesaria para producir la mercancía? Si no ha cambiado nada, o sea, no hay mejora tecnológica, nada, sino que para producir está aumentando la intensidad, sería de esperar que entonces aumente la fuerza de trabajo necesaria para producir la mercancía. ¿Sí? La fuerza de trabajo que la sociedad necesitaría para volver a producir la mercancía. ¿Ya? Esto es bien intuitivo, ¿sí? La mercancía. Esto es bien intuitivo, pero tiene su lógica. Pensemos que tenemos a un artesano. Ya voy a poner el ejemplo de artesano. Si yo tengo un artesano, tenemos un artesano, bueno, no un artesano como tal, sino un capitalista que tiene o contrata artesanos. Entonces los artesanos van a requerir mucho esfuerzo para producir la mercancía. Piensen que están produciendo un par de zapatos. Este par de zapatos, producido por los artesanos, va a requerir mucho esfuerzo. O sea, la fuerza de trabajo que ellos van a tener que aplicar es muy alta, ¿verdad? Y si pensamos que tenemos una sociedad solo de artesanos, entonces el precio que habría que incorporarle a la mercancía, si va a reflejar el esfuerzo requerido para los zapatos, debe ser alto. ¿Sí? O sea, la conclusión de esto es, por tanto, que debería llevarnos a un alto precio directo. ¿Sí? O sea, si se requiere un elevado esfuerzo para producir la mercancía, es de entender que entonces hay mucha fuerza de trabajo que se necesita para producir la mercancía y por tanto el precio directo de esa mercancía debe ser alto. ¿Sí? Yo voy a aclarar o poner un ejemplo adicional sobre esto, pero a la vez pongamos una vez el otro supuesto, el 8B. Bien. Entonces, el supuesto 8A me está diciendo que mientras más esfuerzo o más intensidad se aplique en el trabajo, más esfuerzo va a requerir la mercancía para ser producida y por tanto debería ser más alto su precio directo, mientras más esfuerzo se use. En cambio, esto es ojo, ceteris paribus, o sea, no ha cambiado nada más. En cambio, el supuesto 8B va a decir lo siguiente, si aumenta la productividad, e igualmente ceteris paribus, aquí el punto ceteris paribus es muy importante, ¿no? Entonces, si aumenta ahora más bien la productividad, ¿qué debemos esperar? El efecto contrario. Se supone que si aumenta más la productividad, en cada hora puedo producir más zapatos. O a la vez significa que cada zapato requiere menos esfuerzo, menos fuerza de trabajo. O sea, disminuye la fuerza de trabajo que la sociedad necesita o necesitaría para volver a producir la mercancía. ¿Ok? Eso entonces, ¿qué significa? Significa que aquí más bien debería caer el precio directo. ¿Ya? Y también tiene su intuición, ¿no? O sea, pensemos que ya no tenemos una producción artesanal. Pensemos que tenemos una gran fábrica de producción de zapatos. Esta gran fábrica logra aumentar su productividad.
Al aumentar su productividad, ¿qué logra? Logra que cada trabajador por hora pueda producir más zapatos. ¿Eso qué va a significar? Que el zapato individual requiere menos esfuerzo para su producción, o sea, requiere menos fuerza de trabajo. Y eso obviamente debe significar que el precio que refleja esa fuerza de trabajo sea menor. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos movimientos, ¿no? Y para ejemplificar estos dos movimientos muy intuitivos, ¿sí? Son muy, muy intuitivos, vamos a representar esto a través de nuevo, dos empresas, ¿ya? Entonces, imaginen que tenemos de nuevo las empresas 1 y la empresa 2, ¿ya? Entonces, la empresa 1, bien tecnificada, ya sabemos, entonces digamos que tiene una buena máquina. En cambio, la empresa 2, más o menos nomás, ¿no? Medio artesanal, incluso todavía, medio artesanal, ¿no? Pero ambas capitalistas, ya esta en cambio es mucho más tecnificada, o sofisticada, si quieren, más que tecnificada, o bueno, también tecnificada, ¿no? Por poner ejemplos rápidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando todavía no están compitiendo, porque esos son los precios directos. Recuerden que los precios directos son cuando todavía no compiten. Cuando todavía estas dos empresas no están compitiendo, ¿ya? La sociedad son ellas. Y nada más, porque es como que el otro no existe cuando no compiten. Entonces, piensa que en este caso artesanal, para producir el zapato, ya me cuenta que esto es un zapato, ya me disculpo si el gráfico no ayuda, pero bueno, es un zapato. Entonces, piensan que para producir el zapato se requiere muchísima fuerza de trabajo, una elevada fuerza de trabajo y una elevada intensidad. ¿Sí? Intensidad, ¿no? Entonces, obviamente que esto va a implicar, ¿qué cosa? Va a implicar que el precio de esta mercancía sea alto, ¿no? Entonces, un alto precio directo. En cambio, ¿qué puede pasar en la otra empresa? En la otra empresa, como está más tecnificada, podríamos suponer que se requiere menos fuerza de trabajo por unidad. Ojo, esto es por unidad, ¿no? Entonces, de los mismos zapatos, yo voy a copiar el zapato. Entonces, el mismo zapato va a requerir, Dios, disculpen, ya, listo. Entonces, el mismo zapato va a requerir menos intensidad, o sea, hay más productividad en cambio. Y eso va a hacer, por tanto, que se requiera menos fuerza de trabajo y el precio directo más bien sea menor. Entonces, esto es el 1, digamos. ¿Ya? Entonces, esta puede ser una forma de verlo, ¿no? O sea, puede ser la manera en la cual nosotros asumimos que la intensidad del trabajo en ambas empresas influye, ¿ya? Entonces, en la empresa 1 y en la empresa 2 pueden influenciar de esta forma, ¿ya? No necesariamente son algunas empresas de nuestro ejemplo, ya solo es para aclarar esta intuición, que si la empresa es la sociedad, no hay más empresas, entonces, si es más productiva, obvio, requiere menos esfuerzo para producir el zapato. En cambio, una más artesanal, ¿sí? Tal vez requiera más intensidad para producir el zapato. Y por tanto, el precio que refleja la fuerza de trabajo tiene que ser más alto en la empresa que es más artesanal, mientras que en la empresa que es más productiva tendrá que representar menos el precio, porque hay menos fuerza de trabajo incorporada o se necesitaría menos fuerza de trabajo. ¿Ya? Ok, esto no es perfecto, esta no es la mejor forma de poner la fuerza, la teoría del valor, pero digamos que es la forma que vamos a adoptar nosotros para poder representar de forma relativamente rápida el argumento que queremos incorporar en nuestro modelo. ¿Ya? Entonces, para incorporar esta intuición en el modelo, así como hicimos antes, ¿no? Antes recuerden que pusimos una función, ¿no? Ahora vamos a también aplicar otra función. Entonces vamos a decir que el precio directo es una función g, para cada empresa hay una función diferente, ¿no? Y esta función g, en cambio, va a depender de estos dos factores. Va a depender de la intensidad y va a depender de la productividad. Y recordando qué cosa, que bueno, cuando tenemos incremento de intensidad, el precio directo crece. Y en cambio, cuando tenemos incremento de la productividad, el precio directo cae. ¿Ya? Entonces, estas serían en derivadas estos mismos supuestos, ¿no? El 8A y el 8B. Incluso, si uno lo ve, no necesariamente como el teoría del valor trabajo, sino lo ve un poco más intuitivo, puede que tenga sentido. Si una mercancía requiere mucho esfuerzo para producirse, tal vez sí tiene sentido pensar que su precio va a ser muy alto, antes de la competencia. En cambio, una empresa que tiene alta productividad tiene sentido pensar que el precio es más bajo, antes de la competencia. ¿Ya? Ya sabemos que después de la competencia los precios se nivelan. Pero antes de la competencia tiene sentido asumir esto. O sea, cuando le compramos a un artesano o a una empresa artesanal, es usual que la misma mercancía o una muy parecida nos vendan a un precio más alto. En cambio, cuando compramos la mercancía a una gran fábrica, es probable que la gran fábrica venda la misma mercancía a un precio más bajo. Entonces hay una intuición detrás que incluso puede estar más allá de la teoría del valor trabajo. ¿Ya? Ok, ¿cómo vamos a construir esta función? Igual, vamos a usar una función muy básica. No vamos a construir una función muy sofisticada, sino que vamos a construir también una función, una variante de Cobb-Douglas. ¿Ya?
O sea, esta es una con Douglas, pero en variante, ¿ya? Para simplificarnos la vida y que salga un modelo mucho más sencillo, ¿ya? ¿Cuál va a ser esta variante? Vamos a decir que el precio directo es igual a epsilon i a la beta i sobre QI a la gamma i, ¿de acuerdo? Esto es como tener QI a la menos gamma i. Entonces, por eso digo que es una variante de la Cobb-Douglas, ¿ya? Ya no voy a volver a repetir la intuición, pero ¿qué son beta y gamma? Elasticidades, de nuevo, ¿no? Aquí es como tener factores, pero bueno, ahora más bien en vez de factores tenemos una división, pero es la misma idea. Beta i es la elasticidad de epsilon i con de p, perdón, p respecto a epsilon, ¿sí? O sea, más rápido, ¿no? O sea, si crece epsilon i en 1%, entonces crece el precio directo en beta i por ciento. Y lo mismo va a pasar con QI. Si aumenta la productividad en 1%, bueno, no exactamente lo mismo, si no pasa de esta otra forma, no. El precio directo cae en gamma i por ciento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Por eso es que le pongo la división. Entonces, esta es la forma más fácil, o una de las fáciles que se me ha ocurrido para representar este fenómeno, ¿sí? Sin complicarle más a la ecuación, ¿ya? Porque podemos hacer una ecuación mucho más complicada y eso sería un modelo más grande, pero no vale la pena. Solamente quiero captar esta intuición. Entonces, si aumenta la intensidad, aumenta el precio, y beta me dice la elasticidad entre estas dos variables. Y en cambio, si aumenta la productividad, baja el precio, ¿sí? Y gamma igualmente recoge esta intuición, ya, o sea, gamma sobre elasticidad, ¿sí? Y tenemos y porque cada empresa puede tener un precio, una función diferente, dependiendo de sus condiciones laborales. ¿Ok? Y entonces, esta es la función que vamos nosotros a aplicar con la observación de que igual no es una gran función, o sea, podría hacerse algo mucho mejor. Pero es lo mismo, así como en el caso anterior que yo sugería que se podía usar algo como es Rafa, en este caso yo sugeriría que si quisiéramos mejorar el modelo, podríamos utilizar alguna interpretación mucho mejor de la teoría del valor-trabajo, y para eso tenemos, por ejemplo, el trabajo de Morishima, el trabajo de Michio Morishima, otro economista japonés que en el año 73 escribió todo un trabajo que se llama la teoría económica de Marx, o Marx Economics. Entonces ahí ustedes ven una serie de modelos en donde Morishima trata de construir una forma de representar la teoría del valor-trabajo, ¿ya? No me gusta mucho Morishima, pero bueno, esa es una alternativa, ¿no? A veces yo les sé llamar esta la interpretación ricardiana. ¿Sí? Entonces esta puede ser una forma de interpretar y de mejorar el modelo, incluyendo esta interpretación de Morishima, de la teoría del valor. O se puede incorporar alguna de las otras, porque existen varias. Otra forma es aplicar algo que se conoce como la nueva interpretación, ¿sí? O se puede incorporar algo que se conoce como la interpretación de sistema único, o también se puede incorporar algo que se conoce como la interpretación de sistema único temporalista. Sistema único temporalista. Entonces hay diferentes perspectivas para incluir matemáticamente la teoría del valor de Marx. ¿Ya? Entonces, no hay todavía un acuerdo hasta donde conozco muy claro entre estas, ¿sí? Aunque por ahí ha habido intentos de mejorar y de tratar de llegar a una síntesis, pero todavía digamos que está en construcción, ¿no? Entonces uno puede usar cualquiera de estas interpretaciones. Por ello tengo también mi propia interpretación. Quien quiera conocerla puede ver mis apuntes de Economía Política 1, pero no quiero ensuciar la clase con mis propias interpretaciones. Yo les quiero plantear interpretaciones más potentes, ¿no? Entonces uno podría ver cuál de estas puede servir para incorporar en el modelo, ¿ya? No vamos a hacer esto aquí, pero dejo señalando por si alguien se anima en un futuro, ¿ya? O si yo mismo me animo en un futuro a construir esto. Pero para nuestros fines, nos vamos a quedar solo con esta función, ¿ok? Con esta función, ya que es una función bastante básica, pero que nos va a servir, ¿ya? Y nos va a ser bien útil en el modelo que vamos a construir, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación, y recordemos que acá arriba teníamos otra ecuación, ¿no? La función de producción, ¿ya? No voy a mentir, esto tiene mucho que ver también con mi formación que originalmente es bastante neoclásica, ¿no? Entonces mi formación bastante neoclásica sí me lleva a usar a veces herramientas neoclásicas, ¿ya? Pero es gracioso usar a veces herramientas neoclásicas, pero para llegar a conclusiones que son opuestas a la economía neoclásica. O sea, a veces uso sus propias herramientas. Pero bueno, ya, esos son temas aparte. Muy bien, entonces tenemos estos dos supuestos. El primer supuesto, productividad. El segundo supuesto, teoría del valor-trabajo. Más o menos, ya más o menos, porque no es perfecto. O sea, a mí no me gusta esta ecuación, les juro. Si pudiera usar algo más sofisticado lo haría, pero por el momento quiero usar algo que me da un resultado ya final, un buen resultado. ¿Ya? Después podemos mejorar el modelo, quienes deseen. Y vamos a incorporar un último supuesto.
¿Ya? Entonces vamos a incorporar el supuesto 9. Y el supuesto 9 va a decir lo siguiente, ¿no? Por competencia intracapitalista, ¿sí? Por competencia intracapitalista, ¿qué vamos a asumir? Asumimos que, ya, entonces, ¿qué vamos a asumir? Verán? Por competencia intracapitalista, asumimos que si aumenta la mecanización de empresa 2, ya sabemos que esto se debe por la propia competencia, ¿no? O sea, esta es la competencia, ¿no? Entonces, sabemos que la competencia y sobre todo la pérdida extraordinaria, menos S2', S2, sabemos que la pérdida extraordinaria, ¿verdad? La pérdida extraordinaria le presiona a la empresa 2, ¿ya? Va a mecanizarse. ¿Por qué? Porque por los supuestos anteriores sabemos que si se mecaniza va a ser más productiva. O sea, se mecaniza buscando aumentar la productividad, ¿no? Obviamente. Es el objetivo. Entonces, vamos a decir que si pasa esto, ¿ya? La reacción de la empresa 1, ¿cuál va a ser? Que también va a subir su mecanización, ¿sí? Entonces se suponía que era una flecha para arriba. Va a subir su mecanización, ¿ok? Entonces esa es la idea. Y obviamente busca subir su mecanización para ser más productiva también. Eso es bueno. Ok, entonces esa es la intuición que nosotros vamos a agregar al modelo. O sea, vamos a asumir que si la empresa 2 aumenta su mecanización, ¿ya? Para sacarse de encima las pérdidas extraordinarias, entonces va a reaccionar la empresa 1. O sea, la empresa 1 no se va a quedar de brazos cruzados, sino que, como estábamos diciendo antes, también va a buscar aumentar su mecanización. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es mucho más inmediato y está justificado por todo lo que hemos dicho hasta ahora en clase, ¿no? O sea, hemos hablado de justamente el modelo de Koshimura trata de justificar esto, o sea, de que si la empresa 2 entra en competencia con la empresa 1 y la empresa 2 es más ineficiente, sube pérdidas extraordinarias, entonces tiene una presión a mecanizarse para aumentar su productividad, ¿sí? Entonces, el objetivo. Entonces, para este caso vamos a asumir que hay una función de este tipo, ¿no? Vamos a asumir que en términos más compactos, ¿no? Vamos a decir que si aumenta a 2, entonces aumenta a 1 y por tanto podríamos asumir que A1 tal vez es una función h de A2, ¿ok? Donde la derivada de A1 con respecto a A2 va a ser positiva. O sea, si crece A1, perdón, si crece A2, crece A1, ¿ya? Ese va a ser el supuesto adicional que vamos a incorporar, que es el de la competencia intracapitalista. Y bueno, aquí, ¿qué ecuación podríamos usar? Podríamos usar un sinfín de ecuaciones, ¿no? Obvio, usemos la ecuación más sencilla de todas. Entonces vamos a asumir que A1 es una fracción sigma, o bueno, es un valor sigma multiplicado por A2, ¿ya? Es lo más simple que podemos hacer, ¿ya? Podríamos también haber usado elasticidades, pero no quiero usar elasticidades, quiero usar esto que es aún más simple, ¿ya? O sea, sigma, básicamente, ¿qué me indica? El número de veces en que la mecanización 1 supera a 2, porque recuerden que teníamos este supuesto, ¿no? A1 se supone que es mayor a 2, siempre. Supuesto que vamos a mantener siempre. Entonces, si yo digo A1 es igual a sigma A2, eso implica que sigma debe ser mayor a 1. ¿Ok? Entonces, sigma es una constante que simplemente me dice cuántas veces adicionales de mecanización tiene la empresa 1 versus la 2. ¿Ya? Ejemplo, si sigma fuera 2, tendríamos A1 igual a 2 a 2, que significa que la mecanización de A1 es el doble de la mecanización de 2. Y si tuviéramos 3 sería el triple. ¿Ya? Entonces la mecanización de la empresa 1 es el triple de la mecanización de la empresa 2. ¿Ya? Es el mismo supuesto de antes, A1 mayor a 2, pero ahora le ponemos una constante, sigma. ¿Sí? Sigma mayor a 1. Es la forma más fácil de indicar que si sube a 2, sube a 1, pero sube a 1 a el triple, o sea, dependiendo del ritmo de sigma, ¿ya? Perdón, dependiendo del valor que tome sigma. Ok, entonces ese es básicamente nuestro siguiente elemento, ¿ya? Que vamos a incorporar en el modelo. Se puede, repito, incorporar elementos más sofisticados y de hecho aquí, para algún observador un poco más riguroso, yo estoy incorporando un poco la idea de la proporcionalidad. ¿Se acuerdan? Sectores, proporcionalidad, pero ahora es proporcionalidad entre empresas. Más o menos, ¿no? O sea, yo digo que tal vez aquí, a futuro, les he estado dando varias pistas de cómo ampliar el modelo, ¿no? Yo creo que aquí a futuro podríamos ver cómo incorporar Harris. Tal vez, ¿sí? Lo que hemos visto de Harris, con obviamente el problema que Harris es sectorial, pero tal vez habría una versión de Harris en empresas del mismo sector, ¿no? No lo sé.
Dejo esa intuición, tal vez sí, tal vez no. Pero por ahora vamos a usar esta función súper compacta. A1 es igual a sigma de A2. ¿Sí? Listo. Entonces, tenemos estos elementos adicionales, estas ecuaciones adicionales. Lo que ahora vamos a hacer es incorporar estas ecuaciones en nuestro modelo para ver qué pasa con la tasa de ganancia. ¿Sí? Entonces, eso va a hacer en una siguiente lámina. Entonces, vamos a la lámina C. Bien. ¿Qué vamos a hacer en la lámina C? Vamos a incorporar todos los elementos que acabamos de obtener, ¿sí?, en la tasa de ganancia. O sea, vamos a preguntarnos qué sucede con las tasas de ganancia al incorporar, que vamos a incorporar los supuestos 7, 8 y 9. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con las tasas de ganancia cuando incorporemos todos estos supuestos? ¿Ok? Muy bien. Entonces, verán, aquí la cosa va a ser ya un poco más matemática, ¿no? O sea, vamos a empezar a hacer las demostraciones del caso. Voy a ir un poco rápido porque tenemos que tratar de acabar en esta sesión ya todo el modelo. Pero la intuición es lo más importante. No olviden eso, ¿sí? La intuición siempre es lo más importante. Lo demás, las ecuaciones, son simple y llanamente para dejar en claro que esto está sustentado, ¿ya? Y obviamente, si alguien puede seguirme las demostraciones, qué mejor. Sí, créanme que a mí es lo que más me gustaría saber. Si hay gente que puede seguir las demostraciones, no son nada del otro mundo, son solo álgebra. Pero si un caso se pierden porque voy a ir un poco rápido, traten de captar más que nada la intuición, ¿sí? Esto después se puede volver a revisar en el video, etcétera. Lo importante es entender qué se está haciendo, ¿ya? Más que los pasos ya concretos. Pero si pueden seguir al mismo ritmo, qué mejor. Que no es un gran ritmo, o sea, simplemente saber. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar qué pasa con la tasa de ganancia y vamos a empezar con la tasa de ganancia promedio, ¿ya? Entonces, iniciamos con la tasa de ganancia promedio, prima, ¿ya? Que recuerden que por ahí ya demostramos que era la misma tasa de ganancia cuando no hay competencia, porque se anulaban las ganancias y pérdidas extraordinarias, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta tasa de ganancia promedio, ¿ya? La tasa de ganancia promedio que recibe todo el capitalista, ¿ya? ¿A qué es igual esta tasa de ganancia promedio? Esta tasa de ganancia promedio, prima, ¿ya? Vamos a mantener la prima. Es igual a un ratio. Sí, voy a volver a sacar esto súper rápido para refrescar memoria. En el numerador teníamos las ganancias capitalistas que se obtienen a través de la competencia, C1' más C2', y en el denominador, en cambio, que tenemos los costos, o sea, C1 más B1 más C2 más B2. ¿Ok? Como estamos hablando de competencia intracapitalista, ¿cuáles son los ingresos? ¿Cuáles son las ganancias? Es la resta entre ingresos, ¿sí?, ingresos y costos. ¿Cuáles son los ingresos? Bueno, los ingresos son los que obtienen la venta a un precio P de las unidades, Q1, ¿verdad? Más el precio P promedio, Q2. ¿Ya? Estos son los ingresos de todos los capitalistas. ¿Cuáles son los costos de todos los capitalistas? Bueno, es lo mismo que está acá abajo, ¿no? C1 más B1 más C2 más B2. ¿Ya? Entonces, ahora que estoy viendo las ganancias y costos de los capitalistas en términos globales, ¿no? Y abajo tengo lo mismo. C1 más B1 más C2 más B2. ¿Ya? Entonces, no olviden, ¿no? Ganancias sobre costos, pero esta vez de todos los capitalistas, no solo de unos o de otros, sino la tasa promedio de todos. ¿Eso qué es igual? Ingresos de todos menos los costos de todos sobre los costos de todos. ¿Ya? Si yo de aquí distribuyo la división, pasos que ya hemos hecho varias veces, ¿qué voy a obtener? La tasa promedio de ganancia va a ser por tanto igual en el numerador que me va a quedar. Factor común, precio promedio de Q1 más Q2, ¿sí? Y en el denominador que me va a quedar. Bueno, primero, si yo distribuyo la división, me va a quedar un menos 1 por ahí, ¿verdad? Sí, porque yo distribuyo todo este factor, todo esto de aquí, divido para todo este término, me queda menos 1. ¿Y qué voy a obtener en cambio del otro lado? Los costos, como antes, pero voy a agruparlos. Entonces ahora sería C1 más C2 más B1 más B2, ¿ya? ¿Y esto qué va a ser igual? Bien, el precio promedio lo vamos a dejar como está. Y Q1 y Q2 lo voy a representar en términos de productividades. O sea, me quedaría Q1 L1 más Q2 L2. ¿Qué significa? La producción total es igual a la productividad multiplicada por el número de horas trabajadas. Trabajo 8 horas. Productividad de 2 por hora. 2 por 8, 16 producción en total. ¿Ok? Y abajo, en cambio, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo, pero representar en términos de precio de la máquina. Recuerden que aquí tenemos todo el precio de, ¿sí? ¿Qué multiplica qué nomás? A1 más A2. ¿Sí? O sea, el precio de la máquina, factor común, y multiplicado por las máquinas que se están usando. Y del otro lado tenemos un salario multiplicado por
las horas de trabajo empleadas, ¿ya? Y menos 1. Entonces, la tasa promedio de ganancia, que es igual, ¿ya? Entonces, que esto va a ser igual. Ya. Y no olvidemos, por cierto, que nosotros sabemos que hay una ratio, ¿no? Recuerden que hay una ratio que llamamos lambda. Aquí era igual lambda L2 sobre L1, o sea, me indica cómo se distribuye el empleo entre las empresas 1 y 2. Esto también me permite decir entonces que lambda por L1 es igual a L2. ¿Ya? Esto me va a servir para reemplazar en las ecuaciones que tenemos acá arriba. ¿Ya? Entonces, el numerador que me queda, precio promedio, Q1L1 más Q2, y en vez de L2 puedo escribir lambda L1. Y abajo, ¿qué voy a tener? PAD se multiplica. En vez de A1 podemos hacer A1 minúscula L1. Recuerden que esto ya hemos hecho varias veces, ¿no? Fracción de máquina por horas trabajadas, total de máquina usada. Más A2 por L2. ¿Pero qué es L2? Lambda L1. ¿Ya? Esto más W. L1 se queda, más en vez de L2, lambda L1. Y todo esto menos 1. ¿Ya? Reitero una vez más, son pasos que hemos hecho en sesiones pasadas, pero estoy refrescando un poco la memoria, ¿no? Pero súper rápido esta vez. Se van los L1s de todos los términos. Y finalmente, ¿qué me queda? Ya me queda que la tasa de ganancia, y esta es la ecuación que nos va a servir, es igual. Precio promedio que multiplica a Q1 más Q2 lambda, ¿sí? Sobre, tenemos en el denominador, PAD, que multiplica a A1 más A2 lambda, más W que multiplica a 1 más lambda, menos 1. ¿Ok? Esta ecuación la voy a dejar en azul porque nos va a servir. ¿Ya? Ya hemos sacado antes estos resultados, pero quiero que se incluya de nuevo en nuestra sesión. ¿Ya? Tenemos ahora ya una ecuación de la tasa de ganancia promedio, pero fíjense que la tasa de ganancia promedio depende, entre otras cosas, del precio promedio. Entonces, refresquemos nuestra memoria ahora de qué es o cómo se definía en nuestro modelo de Koshimura el precio promedio. ¿Ya? Entonces, recuerden que el precio promedio era básicamente un promedio ponderado de los precios directos. Q1 más precio directo 2Q2, ¿sí? Y los ponderadores eran las producciones sobre Q1 más Q2. Recuerden que podemos hacer esto porque ambas empresas producen las mismas unidades, Q1 y Q2. Lo único que cambia es la cantidad, pero todos son en la misma mercancía. ¿Ya? Ok, entonces reescribiendo esto muy rápidamente me va a quedar P1D, productividad 1, L1 más precio 2D por la productividad 2 y L2, pero sabemos que L2 es lambda L1 sobre, y que nos queda abajo, nos quedaría Q1 L1 más Q2, en vez de Q2 sería Q2 lambda L2, minúscula. ¿Ya? Esta ecuación ya la hemos trabajado antes, ¿no? L1 se va, ups, disculpen, aquí hay un error, este no es L2, es L1. Ya, entonces se van estos términos L1, ya refrescando un poco la memoria, ¿y qué me quedaba? Me quedaba que el precio promedio, si esta es la ecuación que también nos va a servir, es igual a qué cosa. Entonces vemos que tenemos P1D, Q1 más P2D, Q2 lambda sobre Q1 más Q2 lambda. ¿Ya? Sobre Q1 más Q2 lambda. ¿Ya? Entonces esto ya lo hemos obtenido varias veces, ¿no? En nuestras sesiones preliminares del modelo de Koshimura. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense qué estamos haciendo. Estamos recordando la tasa de ganancia del precio promedio porque aquí están los factores que nos interesan. Precio directo, pusimos supuestos sobre el precio directo. También sobre la productividad. O sea, sobre todos estos elementos hemos incluido supuestos. Entonces ahora quiero que estos supuestos entren en la tasa de ganancia. Por tanto, tengo que tomar esta ecuación de precio promedio y reemplazar en la tasa de ganancia. Entonces, reemplazando precio promedio en la tasa de ganancia promedio, ¿qué obtengo? Lo que voy a obtener es, bueno, que la tasa de ganancia promedio que va a ser igual. ¿Ya? Entonces, tasa de ganancia promedio, ya, entonces la tasa de ganancia promedio va a ser igual. Ya, entonces simplemente tengo que reemplazar el precio promedio que está aquí, lo reemplazo y ¿qué se va a simplificar? Q1 más Q2 lambda. Si ven que se está multiplicando, entonces eso se va a simplificar. Q1 más Q2 lambda, Q1 más Q2 lambda. Entonces la tasa de ganancia cuando hacen el reemplazo no les va a quedar sino, a ver, sería P1D, Q1 más P2D, Q2 lambda, ¿ya? Ya el denominador no existe, porque este denominador Q1 más Q2 lambda se simplificó con este factor que estaba multiplicándose. Eso en el numerador. Y en el denominador no cambió nada. Entonces se queda igual. PAD A1 más A2 lambda más W 1 más lambda. Y esto menos 1. ¿Ok? Esta es la tasa de ganancia que nos va a servir para ver cómo insertamos en el modelo los supuestos que hemos construido. ¿Sí? Entonces, lo que ahora vamos a hacer, colegas, es incluir los supuestos del modelo en esta ecuación.
¿Ya? Ok, entonces vamos a incluir los supuestos. ¿Cuáles eran los supuestos? Recordemos que teníamos que otras ecuaciones. Entonces esta es la tasa de ganancia. Y tenemos precios directos, si pueden ver, ¿no? Precios directos, productividades, entonces hay que reemplazar cosas aquí, ¿no? Entonces vamos a ver, recordemos que nos decía el supuesto 7. Ya, entonces el supuesto 7 se dividía en dos, ¿no? Teníamos 7A y 7B. Pero bueno, al final el supuesto 7 era una sola ecuación. Entonces recuerden que del supuesto 7 asumimos nosotros que la productividad QI iba a ser igual a epsilon i al alfa i multiplicado por ahí a la 1 menos alfa i. ¿Ya? Esto era la ecuación que sacábamos del supuesto 7. Ahora vamos a simplificar. Entonces vamos a agregar más supuestos. Entonces asumimos. ¿Qué vamos a asumir? Vamos a asumir lo siguiente, colegas, para que la ecuación nos quede lo más simple posible. Asumimos que el epsilon 1 es igual al epsilon 2. O sea, vamos a asumir que todas las empresas trabajan con una misma intensidad promedio. Ya, esto es un poco raro, ¿no? Es decir, vamos a asumir misma intensidad. ¿Por qué? Porque lo que les va a diferenciar en realidad va a ser la mecanización. ¿Ya? Entonces, eso vamos a dejar ahí, vamos a dejar con subíndice, pero en cambio las empresas vamos a asumir que usan todas la misma intensidad. ¿Ya? Entonces, para simplificar, ¿no? Asumimos que usan la misma intensidad y asumimos que alfa 1 más alfa 2 es igual a un alfa. O sea, todos tienen la misma elasticidad. Para simplificarnos. Si nosotros aplicamos esto, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la ecuación entonces se reduce a QI igual epsilon a la alfa a i 1 menos alfa. ¿De acuerdo? ¿Qué logramos con esto? Que la única forma como se distinguen las empresas es con la mecanización. Y dejamos el epsilon como un epsilon igual para todos. ¿Ya? Para que nuestro modelo se centre en ver los efectos de la mecanización. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo con esta simplificación, colegas. Muy bien, entonces, ¿cuáles son Q1 y Q2 que nos interesan? Pensemos, ¿qué es Q1? Q1 sería igual a epsilon alfa, si bien ya nos quitamos encima algunos subíndices con este supuesto, a 1, 1 menos alfa. ¿Bien? Entonces solo había que reemplazar donde estaba el 1. Pero recordemos que nosotros por el supuesto 8, perdón, por el supuesto 9, ¿qué sabemos? Por el supuesto 9 sabemos que A2 hemos dicho que es igual a sigma A1. Perdón, al revés. A1 es igual a sigma A2. Esto dijimos antes, donde sabemos que sigma es mayor a 1, y por cierto aquí sabemos que alfa está entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos reemplazar. Entonces, si reemplazamos aquí el supuesto 9, ¿qué nos queda? Q1 es igual a epsilon alfa, y en vez de A1 tendríamos sigma A2 a la 1 menos alfa. ¿Ok? Entonces tenemos ya esta Q1, y fíjense que Q1 ¿de qué depende? Depende de la intensidad, que vamos a asumir que es igual para todos por ahora, y sobre todo, lo que más nos interesa, depende de la mecanización 2. Recuerden que la mecanización 2 crece, ¿por qué? Hay una pérdida extraordinaria, S2' menos S2, ¿verdad? Y esta pérdida extraordinaria es la que presiona que suba a 2. Esto es lo que dijimos en todos los pasos preliminares del modelo. Entonces A2 es la que va a empezar a mover todo. ¿Sí? Es bueno, por tanto, que Q1 nos quede en términos de A2. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos Q1. ¿Qué más nos tocaría reemplazar? Vean aquí, tenemos que reemplazar Q2. ¿Qué es Q2? Bueno, solo hay que reemplazar 2 en el i. Le va a quedar epsilon al alfa, A2, 1 menos alfa. Y no hay nada más que hacer porque ya está A2. ¿Sí? Entonces, ya tenemos Q1, ya tenemos Q2. ¿Qué más nos falta para poder reemplazar en la tasa de ganancia? Los precios. Entonces, ¿qué tenemos nosotros por ecuación de precios? Recuerden que ahí venía el supuesto 8, ¿no? En el supuesto 8, nosotros hemos asumido que el precio directo, P y D, era igual a epsilon i a la beta i, ¿sí? Sobre QI a la gamma i, donde sabemos que beta y gamma son elasticidades. Entonces, ahora también vamos a asumimos, por simplicidad, o sea, exclusivamente con el fin de simplificar el modelo que vamos a asumir. Ya sabemos, epsilon 1 va a ser igual a epsilon 2, igual a epsilon, ¿ya? Beta 1 va a ser igual a beta 2, va a ser igual a un beta, ¿sí? Se queda solo con beta. Y vamos a asumir que gamma 1 es igual a gamma 2, igual a un gamma. O sea, donde va a haber subíndices solo va a ser en Q. ¿De acuerdo? Solo en productividad. No en intensidad, no en los coeficientes, para simplificarnos la historia. Aplicando esta simplificación, ¿qué nos va a quedar? P1D, ya reemplazando, ¿no? P1D es igual a epsilon beta sobre, bueno, escribamos de nuevo cómo queda esto, ¿no? Sería P y D igual a epsilon beta sobre QI a la gamma. O sea, me quité un montón de subíndices y solo quedó el subíndice en Q. ¿Ya? Cuando reemplazo para 1, ¿qué me va a quedar? P1D igual a epsilon beta sobre Q1 gamma. ¿De acuerdo? Bien, pero yo ya conozco Q1. Yo ya conozco Q1, de lo que está acá arriba. Entonces, de una vez reemplacemos. Me va a quedar que P1D es igual. En el numerador va a quedar epsilon beta. O bueno, podemos
Bueno, no importa. ¿Ya? Y en el denominador, ¿qué me va a quedar? Q1 reemplazado. Entonces, ¿qué sería? Epsilon alfa sigma A2, 1 menos alfa y todo elevado a la gamma. Si todo está elevado a la gamma y es un producto, es como que distribuyera gamma para todos. ¿Sí? Entonces, 1 menos alfa por gamma. ¿Ya? O sea, yo distribuyo el exponente. ¿Ya? ¿Podemos simplificar un poco esta ecuación? Sí podemos, porque P1D acá va a ser igual. Ven que aquí está el epsilon con estos dos exponentes. Entonces yo puedo simplificarme la ecuación agrupando los epsilon, ¿no? En un solo término. ¿Cómo me va a quedar eso? Entonces me quedaría con una fracción. En el numerador me quedaría epsilon beta menos alfa gamma, ¿verdad? Si no estoy equivocado, beta menos alfa gamma. Y en el denominador que me va a quedar, lo que está ganando, sigma A2 multiplicado por 1 menos alfa por gamma. ¿Ya? Listo, entonces ya tenemos el precio directo 1. ¿Sí? Este precio directo 1 nos va a ser bastante útil para poder, bueno, pues para nuestros fines, ¿no? De poder construir la ecuación de la tasa de ganancia, ya completa con todos los supuestos. Finalmente, ¿cómo va a quedar el precio 2? El precio, disculpen, no ese color. El precio directo 2 sería igual, y hay que de nuevo tomar la ecuación y reemplazar 2. En vez de i, me va a quedar epsilon beta, o la beta, sobre Q2, ¿verdad? A la gamma. Y también ya conozco Q2. Entonces, si yo conozco Q2, puedo reemplazar en la ecuación. ¿Y qué me va a quedar? Esto también lo voy a mover para la izquierda. Ya. Entonces, si yo reemplazo, ¿qué me va a quedar con precio directo 2? El precio directo 2 va a ser igual. Epsilon a la beta no cambia. Y abajo, ¿qué voy a tener? Voy a tener Q2. ¿Qué es Q2? Es epsilon a la alfa. Epsilon a la alfa. A2, 1 menos alfa. ¿Ya? Pero recuerden que ambos están elevados a la gamma, porque es Q2 a la gamma. Entonces habría que distribuir gamma para los dos exponentes, 1 menos alfa a la gamma. Y listo. Ya tengo precio 2. ¿Ok? Entonces, colegas, ya tenemos... Ah, no, perdón. Podemos simplificar un poco más precio 2, porque aquí están los epsilon, si lo ven. Entonces, simplifiquemos un poco más. Entonces, si yo simplifico un poco más, me va a quedar el precio directo 2 igual epsilon, beta menos alfa gamma. Si ven que quedaron iguales con el precio 1, no, eso fue a propósito, para que nos simplifique bastante el modelo. Y en el denominador nos va a quedar A2 a la 1 menos alfa por gamma. Listo, tenemos nuestro precio 2. Muy bien, entonces, ¿qué nos queda? Reemplazar lo que hemos obtenido, o sea, todas estas flechitas que están aquí, reemplazar en la tasa de ganancia. ¿Ya? O sea, voy a resaltarles mejor como recuadros, ¿no? Entonces tenemos Q1, tenemos Q2, y si se fijan, todo depende de epsilon A y exponentes. Los exponentes se van a asumir como constantes, entonces no es problema. ¿Ya? Pero epsilon ya son las variables que más nos interesan rescatar de estos supuestos. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar todos los supuestos en la tasa de ganancia. ¿Ok? Voy a hacerlo muy, muy rápido porque como pueden ver estos ya son pasos algebraicos, pero de todas maneras voy a hacerlo para que se vea el procedimiento, ¿no? Porque después alguien podría pensar que, bueno, no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, simplemente hay que reemplazar Q1 por la ecuación que está Q1, Q2 por la ecuación de Q2 y así, con todos los términos, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso a continuación. Vamos a la lámina C, perdón, a la lámina D, ¿sí? Lámina D. Entonces vamos a reemplazar todo, ¿no? Reemplazando todos los supuestos, bueno, todos los elementos o todas las ecuaciones en la tasa promedio de ganancia. Ya, ¿qué me va a quedar entonces, colegas, si hacemos el reemplazo de todas las ecuaciones que hemos obtenido hasta el momento? ¿Ya? Nos va a quedar lo siguiente, ¿no? No olvidemos que la tasa de ganancia era igual, ¿sí? Para tener de referente nada más, ¿no? P1D, Q1 más P2D, Q2 lambda sobre, en el denominador me quedaba PAD, A1 más A2 lambda más W por 1 más lambda menos 1. ¿Ya? Esta era la ecuación de tasa de ganancia que teníamos. Y aquí le vamos a reemplazar todas las ecuaciones que ya hemos obtenido, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a quedar la ecuación de tasa de ganancia? Nos va a quedar tasa de ganancia prima igual. Va a ser una división un poco larga, entonces voy a hacer una fracción un poco amplia. ¿Y qué voy a reemplazar? Primero reemplazamos P1D. Si ustedes reemplazan P1D, ¿qué les va a quedar? Nos va a quedar epsilon a la beta menos alfa gamma sobre sigma A2 a la 1 menos alfa por gamma. 1 menos alfa por gamma.
acuerdo? Ya. Voy a quitar la cuadrícula, ¿sí? Esto ya es una cosa, esto ya es un poco serio. Entonces voy a quitar la cuadrícula para que sea un poco más legible las ecuaciones, ojalá. Ya, y esto va a estar multiplicado. Entonces ahí hemos reemplazado P1D. ¿Qué era Q1? Q1 en cambio era epsilon a la alfa, ¿sí? Multiplicado por sigma A2 y eso elevado a la 1 menos alfa. ¿Ok? Entonces con eso ya estoy reemplazando P1D, ¿sí? Y también he reemplazado Q1, ¿sí? Ya, déjenme, aquí es un 1 menos alfa nada más. Quiero que quede bien claro. Ya. Ok, eso lo vamos a sumar. ¿Qué cosa? P2D y P2D ya sabemos que es epsilon a la beta menos alfa gamma sobre A2 elevado a la 1 menos alfa por gamma. ¿Ok? Y eso lo multiplicamos por Q2. Q2, si ustedes revisan, es epsilon a la alfa, A2 a la 1 menos alfa, ¿sí? Y todo esto multiplicado por lambda, ¿sí? Por lambda. Aquí había un menos 1 por si acaso, aquí estaba la fracción. En cambio, en el denominador que me va a quedar, bueno, no cambia mucho, sería PAD. En vez de A1 más A2, sobre todo A1. A1 puedo reemplazar por sigma A2 más A2 lambda, entonces A2 lambda, más W por 1 más lambda. Ok, y recuerden que esta es la versión simplificada del modelo, ¿no? O sea, si usábamos ecuaciones más difíciles, ya se pueden imaginar que el modelo hubiera quedado mucho más complicado y no hubiera sido manejable incluso en términos matemáticos, en términos explícitos. Hubiera tocado ya usar alguna otra técnica para poder ver el modelo. Pero bueno, simplificamos un poco esta ecuación de tasa de ganancia. Entonces, esto ya es un simple juego de exponentes. Nos vamos a trabajar esto para que se simplifique. Esta es la parte más pesada, ¿no? Les pido un poco de paciencia, pero es para que vean paso a paso, ¿no? Entonces ya reemplazamos las ecuaciones. Ahora vamos a simplificar todos los términos que se parecen, ¿no? Entonces aquí ven que tenemos la misma base epsilon, elevado a qué. Entonces, aquí qué va a tener. Epsilon sería misma base, sumo los exponentes que se están multiplicando, los exponentes, ¿no?, de las bases que se multiplican. Sería alfa más beta menos alfa gamma, si se fijan, ¿no? Entonces, de una vez podemos hacer aquí un factor común. Entonces, fíjense, tienen alfa más, o bueno, alfa menos alfa gamma. Es lo mismo que si ustedes hicieran alfa factor común de 1 menos gamma, más beta. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ustedes si revisan, va a salir así. Les va a quedar alfa menos alfa gamma, que es lo mismo que poner alfa por 1 menos gamma, más beta. ¿Ya? Ese sería el primer término. Luego, eso va a estar multiplicado por sigma A. Y este sigma A, ¿qué va a tener? Fíjense que hay 1 menos alfa y 1 menos alfa. Factor común, 1 menos alfa. Y esto es 1 menos alfa menos 1 menos alfa por gamma. Entonces aquí les va a quedar 1 menos gamma. ¿Ok? ¿Sí? Entonces así va a quedar este primer grupo de exponentes, más, ¿cómo queda el otro grupo de exponentes? Epsilon va a quedar igualito, porque son los mismos exponentes. Sería alfa, 1 menos gamma, más beta, y aquí va a quedar solo A2. A2 elevado a 1 menos alfa, otra vez factor común, 1 menos alfa, que multiplica a 1 menos gamma por lambda. ¿Sí? Eso me va a quedar entonces en el numerador. Si es que están dudando un poco de los coeficientes, por favor lo pueden revisar. Cualquier novedad, con gusto me avisan. Pero por el momento, esto es lo que tengo en mis apuntes. ¿Ya? Y en el denominador, en cambio, ¿qué tenemos? A2, factor común. No hay mucho más que hacer, ¿no? A2, PAD, sigma más lambda, más W, 1 más lambda. Todo esto, menos 1. Disculpen. ¿Podemos simplificar todavía más esta ecuación? Sí, porque resulta que hay factores comunes. De hecho, fue construido a propósito. O sea, todos los supuestos que yo construí fueron a propósito para que la tasa de ganancia nos quede con una ecuación mucho más compacta. ¿Ya? Factor común, epsilon y A2. Si esto es A2, por si acaso. Entonces, epsilon y A2 son factor común. ¿Qué me va a quedar por tanto? Epsilon, alfa, 1 menos gamma, más beta, por A2, 1 menos alfa, 1 menos gamma, ¿ya? Por. ¿Y qué me quedó sobrando? Lo que obviamente no fue factor común, es decir, sigma a la 1 menos alfa por 1 menos gamma, y eso más lambda. ¿Ok? Aquí siempre un menos 1. Listo. Entonces eso tenemos nosotros en el numerador. Y en el denominador que tenemos, nos va a quedar A2, que multiplica PAD,
Porque ya estaba, ¿no? Sigma más lambda, pues W, 1 más lambda. Muy bien, entonces tenemos esta ecuación de la tasa de ganancia que ya incluye los supuestos y fíjense, ¿de qué depende la tasa de ganancia? Intensidad, mecanización 2, sabemos que esta es presionada por la competencia intracapitalista y el resto son constantes. Y el resto son constantes del modelo. ¿Ya? Listo, ahora a la pregunta clave. Entonces, la pregunta clave es si la competencia intra, si la competencia intra lleva a presionar a que suba a 2, ya sabemos por qué. La competencia intracapitalista y esta pérdida, pérdida extraordinaria, ¿no? Entonces sube a 2. La pregunta clave es, ¿qué pasa con la tasa promedio de ganancia de los capitalistas? ¿Y cómo respondemos eso? Bueno, hay que sacar la parcial de esta tasa de ganancia prima con respecto a A2. ¿Ok? Entonces tenemos que sacar la derivada parcial de esta ecuación con respecto a A2, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos derivar? Bueno, podríamos derivar de forma directa, pero verán, lo que nos interesa de esta derivada, ¿ya? Es sobre todo entender si la tasa crece o decae, ¿ya? Es lo que nomás nos interesa. O sea, en pocas palabras, queremos saber si esta derivada es positiva, igual a 0 o negativa, ¿sí? Es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque si ya sabemos cómo se comporta esa derivada, entonces ya sabemos que la competencia mueve la tasa de ganancia de todos los capitalistas del promedio hacia un lado u otro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a derivar esta ecuación. ¿Ya? Ahora, ¿cómo derivamos esta ecuación? Hay que ser muy cautos. ¿Sí? Hay que ser muy cautos porque uno podría cometer el error de querer derivar de golpe todo, aunque pues se puede hacer, pero mi recomendación es, colegas, usemos logaritmos naturales. ¿Ya? O sea, escribamos todo de tal forma que esté expresado en logaritmos naturales. Este menos 1 para empezar, le voy a mandar al otro lado como más 1. Y de una vez voy a escribir en logaritmo natural todo. Entonces pensemos, me va a quedar logaritmo natural, tasa de ganancia prima más 1. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural me permite descomponer estos productos, ¿sí? Piensen que son un montón de productos, en sumas y restas. Entonces, siempre que tengan un montón de productos y están derivando, y no les interesa la derivada, sino solo los signos, es a veces recomendable sacarlo con logaritmos naturales. Sí, se simplifica toda la vida. Entonces, solo por esta ocasión voy a escribirlo. Después, en las próximas, voy simplemente a derivar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me va a quedar aquí? ¿Qué hacemos? El menos 1 se fue como más 1 al otro lado. Entonces, ya el menos 1 no existe. Tengo una división, ¿verdad? Tengo factores. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Y recuerden que gracias al logaritmo natural, todos los exponentes bajan como, factores. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar alfa, 1 menos gamma, más beta, logaritmo natural de esta intensidad, más 1 menos alfa, 1 menos gamma, logaritmo natural de la mecanización 2, ¿sí? Más logaritmo natural del corchete que está ahí, ¿ya? Entonces el corchete era sigma, 1 menos gamma, a ver, no me va a alcanzar el espacio, le voy a mover más abajo, está, solo esta parte, ¿ya? Entonces le voy a mover acá, ya, más logaritmo natural de 1 menos gamma, perdón, 1 menos alfa por 1 menos gamma, más lambda, ¿ya? Entonces no hay nada que hacer, es una suma, no se descompone más. Menos, porque aquí ven que es una división, menos el logaritmo natural de todo el denominador. No hay nada que hacer en el denominador, nos queda igualito. A2, PAD, sigma más gamma, más W, 1 más lambda. ¿Ok? Listo. Entonces hemos escrito la misma ecuación, pero el menos 1 le pasamos a sumar, más 1, y aplicamos logaritmos naturales, y de una vez aplicamos la propiedad de los logaritmos naturales de que los exponentes bajan a ser factores. ¿Sí? O sea, simplemente están multiplicando. Y sabemos también que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a sacar la derivada implícita con respecto a A. ¿Sí? O sea, vamos a sacar la derivada con respecto a A2 en ambos lados de esta ecuación. ¿Sí? La derivada con respecto a 2. ¿Qué me va a quedar? Entonces, si yo empiezo a derivar con respecto a 2, tanto la izquierda como la derecha, ¿qué tengo? La derivada del logaritmo natural sabemos muy bien que es 1 sobre la variable por la derivada de esto, es la regla de la cadena, ¿no? Por la derivada de esta término, que sería la derivada de la tasa de ganancia con respecto a 2, nuestro objetivo. Sabemos que la derivada de 1 es 0, entonces esto no juega. ¿Ya? Y esto aquí es igual. Fijémonos. Primer sumando, ¿no tiene a 2? 0. Ni caso le hacemos. Segundo sumando, ¿tiene a 2? Sí. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 1 menos alfa, que es constante, y 1 menos gamma, que son constantes.
La derivada de A2 sería A2 por 1, porque es simplemente la derivada de la misma variable, A2. Entonces me queda 1 sobre A2 por la derivada de A2 respecto a 2, que es 1. ¿Ya? ¿Qué más? Siguiente sumando. No tiene A2, 0, me olvido. Y el último término que tiene un A2 por ahí, ¿verdad? Entonces la derivada de esto con respecto a 2, ¿qué es? Primero, eh, es 1 sobre el término que deriva, ¿no? Entonces 1 sobre todo este factor. A2, PAD, sigma más gamma, más W, 1 más lambda, ¿ya? Aquí era lambda, disculpen, creo que dije gamma, sí, sigma más lambda. Y en el numerador, ¿qué me queda? La derivada de este término con respecto a 2. ¿Y cuál es la derivada? PAD, sigma más lambda. ¿Sí? Y nada más, porque esto es A2 multiplicado por este término. Listo, y se acabó, no va más. ¿Sí? Entonces ya tenemos nosotros esta derivada. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos ver ahora? El signo. ¿Ya? Queremos ver el signo. Nuestro objetivo en realidad es entender el signo de la derivada. ¿Sí? Eso es lo que más nos interesa a nosotros, colegas. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, me voy a preguntar lo siguiente. ¿Cuándo este término es menor a cero? O sea, ¿cuándo este término, cuándo esta derivada es negativa? ¿Qué significa negativa? Que si crece la mecanización A2, la tasa de ganancia promedio cae. ¿Sí? Bien, sigamos. Tenemos una suerte de que este término, ¿sí? La tasa de ganancia más 1 siempre es positivo. ¿Por qué? O sea, fíjense, que es este término. ¿Sí? Si el menos 1 le pasan al otro lado, queda más 1. Y toda esta división es positiva, porque todos los factores son positivos. Entonces sí, eh, yo sé que lambda prima más 1 siempre es mayor a 0. Siempre. ¿Para qué me sirve ese detalle de saber que esta cosa de aquí siempre es mayor a 0? Porque entonces la puedo simplificar. ¿Sí? O sea, este término que está dividiendo lo paso a multiplicar o lo puedo eliminar, no pasa nada. ¿Ya? Entonces este término ya no juega para definir el signo. Entonces, ¿cuál va a definir el signo de todo esto? O sea, este es un signo positivo siempre, ¿no? O sea, esto es positivo. Entonces, realmente, ¿dónde se juega el signo de esta derivada? Es en este término, en este componente. ¿Sí? Aquí se juega el signo de todo. Entonces, si yo quiero que estos términos sean menores a 0, porque ya este ya no juega, porque este siempre es positivo, entonces no juega. Es lo bueno, los términos positivos nunca juegan, entonces puedo deshacerme de ellos. Ya en este caso no juega. O sea, si yo le mandara a multiplicar, es como multiplicar un número y después lo podría mandar a dividir y se anula. ¿Ya? Entonces me concentro en el signo de estos términos. Cuando esto de aquí es negativo. Entonces, para que esto sea negativo, necesito seguir la inecuación, ¿no? O sea, ¿qué sería esto? Sería 1 menos gamma, alfa, 1 menos gamma, sobre A2, debería ser menor, a PAD, sigma más lambda, sobre todo lo que teníamos, ¿no? O sea, A2, PAD, sigma más lambda, más W, 1 más lambda. Muy bien, ¿cuál es la variable a la que debemos prestarle atención? Porque aquí nos podemos perder un poco. La que nos interesa es A2. Recuerden que sobre A2 hemos hecho la derivada. Entonces vamos a buscar el A2 que nos dice desde qué punto se cae la tasa de ganancia. Entonces hay que despejar en esta ecuación A2. ¿Sí? Aprovechando que todo es positivo, yo puedo mandar los términos que están dividiendo a multiplicar, ¿sí? Porque es una desigualdad, entonces hay que tener siempre cuidado, ¿no? Que si algún término es negativo, puede cambiar el orden de la desigualdad. Pero en este caso todo es positivo, entonces puedo mandar los términos que están dividiendo a los otros lados de sus respectivas inecuaciones a multiplicar. Si realizo esa operación, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 menos alfa, 1 menos gamma, multiplicado por A2, PAD, sigma más lambda, ¿verdad? Más, o sea, multipliqué este término contra este otro. Luego me queda más 1 menos alfa, 1 menos gamma, multiplicado por W, 1 más lambda. ¿Ya? O sea, ¿qué hice? Estos dos términos los he multiplicado contra estos sumados. ¿Ya? ¿Eso qué tiene que ser menor? Eso tiene que ser menor. Vamos un poco. Ya, esto tiene que ser menor a A2, PAD, sigma más lambda. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos esta desigualdad. Nuestro objetivo que A2 quede en un solo lado de la desigualdad. Les voy a mandar todo a la derecha. Todo lo que es A2 lo voy a mandar a la derecha. Y lo que no es A2 se va a quedar en la izquierda. Entonces, ¿qué voy a tener? Me va a quedar así, ¿no? 1 menos alfa, 1 menos gamma, W, 1 más lambda, menor a qué. Entonces, fíjense, este es el único término que no tenía 2.
Aquí está A2. Este A2 que está aquí sumando lo paso a restar. Y a la vez hay un factor común. A2 PAD sigma más lambda. A2 PAD sigma más lambda queda como factor común. Tanto de este término como de este término. ¿Y qué me va a quedar aquí? Pensemos. Esto se volvió factor común, salió, solo queda 1. Menos todo lo que no es factor común, o sea, menos 1 menos alfa por 1 menos gamma. ¿Ok? Listo. Ahora ya puedo despejar a 2, pero previamente debo estar seguro del signo de este término. ¿Sí? Veamos por un instante qué es este término. Entonces, ¿qué es 1 menos alfa por 1 menos gamma? Muy rápido. Esto es igual a 1 menos. Y resolvamos el producto. Me va a quedar 1 menos gamma menos alfa más alfa gamma. ¿Verdad? Pues esto es lo mismo que decir 1 menos 1 más alfa más, perdón, más gamma más alfa menos alfa gamma. ¿Verdad? Los unos se simplifican. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar el término igual a el factor común. Aquí hay un factor común, de hecho, ¿no? ¿Cuál factor común? Depende de cómo nos acomodemos mejor. Voy a hacer esto. Voy a decir que entonces alfa queda solita, más, y ahí tengo un factor común entre estos dos, gamma. Y gamma que va a multiplicar a 1 menos alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Alfa quedó solito, me quedó gamma y menos alfa gamma. Factor común gamma. Y me queda toda esta ecuación. ¿Ya? ¿Qué sé yo del signo de ese término? El signo de ese término ya lo conozco. ¿Sí? Porque recuerden que en la función antes nosotros habíamos asumido que alfa está entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, de hecho, vamos a ponerlo más aquí mismo. Aquí mismo, ¿ya? Si asumimos que alfa está entre 0 y 1, este es un supuesto bastante común en estos temas, entonces 1 menos alfa también está entre 0 y 1. ¿Sí? También entre 0 y 1, porque alfa es un número, digamos, 0.2. Entonces 1 menos 0.2, 0.8 también está entre 0 y 1. Y lo que más me interesa, por tanto, todo este término, ¿sí? Entonces, alfa más gamma, 1 menos alfa es siempre mayor a 0, o sea, es positivo. ¿Sí? Mayor a 0, o sea, es positivo. Como es positivo, entonces este término de acá, puedo reemplazarlo por este otro término, son lo mismo, dividir. Junto con estos otros términos, que eso siempre supe que son positivos. Entonces, si yo realizo la operación, ¿ya? O sea, ¿cuál es la operación ahora? Despejar a 2, ¿ya? Pero recuerden, en las desigualdades toca hacer estas correcciones, ¿no? Porque después uno puede cometer el error de despejar algo con un negativo, y ahí sí debería cambiar el orden de la desigualdad, pero no tenemos nada de eso, todos son positivos. Puedo mandar estos términos, excepto a 2, a dividir. Entonces, todo lo que multiplica a 2, lo mando a dividir, y de una vez hago el reemplazo de todo este 1 menos, o sea, este corchete, que ya sabemos a qué es igual, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar la siguiente ecuación, que es el resultado más importante de todo el modelo de Cauchy-Moore, ¿sí? O uno de los más importantes. Me va a quedar lo siguiente. W, reorganizando un poco términos, ¿no? 1 más gamma, 1 más alfa, 1 menos gamma, ¿ya? Eso en el numerador es lo que había, sí, es lo que ya teníamos antes. Y en el denominador, en cambio, ¿qué nos va a quedar? ¿Ya? Entonces recuerden, en el numerador era todo este término. Sí, solamente el W le mandé a W y 1 más lambda les mandé a la izquierda, pero de ahí el resto es lo mismo. Es exactamente el mismo término. ¿Qué me queda en el denominador? En el denominador, en cambio, me va a quedar PAD, ¿sí? Sigma más lambda, y eso multiplicado por alfa más gamma 1 menos alfa. Con la ventaja de que yo sé que todos estos términos del denominador son positivos, todos. ¿Sí? Si asumo que alfa está entre 0 y 1. ¿Sí? Asumir que alfa está entre 0 y 1, ¿sí? Esto básicamente es que estamos asumiendo rendimientos marginales decrecientes. ¿Sí? Estamos asumiendo rendimientos marginales decrecientes. Un supuesto a ratos neoclásico, pero es interesante. Marx sí tiene un poco de esta idea para la intensidad. Piénsenlo. Más esfuerzo, tal vez mientras aplico más y más esfuerzo, mi productividad sea cada vez menor. Entonces, tal vez sí tenga un poco de sentido en la intensidad. En la productividad tengo mis dudas. Pero bueno, ok. ¿Y qué me queda en esta desigualdad? Por tanto, esto debe ser menor a 2. ¿Sí? O sea, hemos despejado a 2 de esta desigualdad y nos ha quedado esta inecuación que es vital para nuestros fines. ¿Ya? ¿Qué está diciendo esta inecuación? Fijémonos.